Estamos grabando. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Bueno, Marco? Chuck, Gusto déjame saludarte. presentarte un poco. Muy bien, encantadísimo de conocerte. Pues estamos aquí, ese vídeo lo vamos a subir así. Yo y Chuck básicamente no nos conocemos, hemos hablado poquísimo por las redes sociales y nos hemos dado una llamada, pero creo que su mensaje es muy importante, tiene mucha veracidad, muchas cosas útiles y prácticas. Empecé a verlo en las redes, probablemente por casualidad, como casualidad que no existen, y he visto muchos mensajes que estaban en armonía con un poco lo que yo predico o mi forma de pensar, y creo que su mensaje vale la pena ser escuchado, así que hoy nos conocemos y grabamos esta llamada entre amigos donde nos vamos a conocer, básicamente, Chuck, ¿no? Así es, una llamada de amigos. Vamos a compartir ideas, vamos a compartir puntos de vista, experiencias. Y como dices, no, no hemos hablado mucho, es algo que estamos sacando del corazón. Y venga, vamos a platicar, a conocernos sobre todo. Muchas gracias, Marco. Vamos para adelante, Chuck. Perfecto. Entonces, mira, como eso en principio sale en mi canal YouTube, vamos empezando por quién es Chuck Crisos. Muy bien. Eh, ¿Quién soy? Soy un empresario del deporte, fisicoculturista. eh, También soy iniciado en varias escuelas de misterios, esotéricas. Desde los 16 años se han dado en la búsqueda de aprender a operar mi realidad. Este, Desde religiones, escuelas iniciáticas, eh, eh, estudiante de psicología, estudiante de teología también, y un apasionado de lo maravilloso, de la vida alegre, de la conquista, del deporte. eh, ¿Qué te puedo decir? Alegría es mi Muy vida. bien, Chuck. Entonces, perdón si te interrumpo. Empezaste ya a los 16 años todo esto. Sí, el Me camino dijiste. iniciático lo empecé a los 16 años. Resultados, empecé a ver de hace 5 años para acá que empecé a integrar tanto la parte teórica como la parte de conocimiento y la de experimentación sobre todo. ¿Y cuántos años tienes ahora? Tengo 33 años. Pero, Chuck, tu historia es la mía. Yo empecé con 16 años y tengo 33 años. No, ¿en serio? ¿Tienes Yo te 33 lo años? juro, te lo he escrito en el libro. Claro. Reflejo, Pero, a totalmente ver, ¿cuándo reflejo. es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 18 de diciembre de Pues el mío 1990. el 18, pues yo 18, pero de julio de 1990. De verdad, vaya cosa. O sea, Claro, esto por eso, es la es que, frecuencia, así es. No hay es que casualidades, como bien lo brutal. dices. No, no, no. De hecho, pues bueno, para los que nos van a ver, es que hemos empezado a hablar y hubo como tanta coincidencia también en la forma de pensar, de ver, de enseñar, ¿verdad? Sí, Porque ahora vamos un poco también al tema de nuestra forma de pedagogía con nuestros alumnos y los cursos, porque finalmente coinciden muchas cosas, para no decir muchas, todo, ¿no? muchas. De acuerdo a a las pocas pláticas que hemos tenido, que han sido dos y han sido muy rápidas, me he dado cuenta que muchas cosas, muchos principios, mucha experimentación le hemos llevado. Y si bien la nombramos de diferente forma en la enseñanza de cada uno, el trasfondo el principio es idéntico. Exacto. Además, ambos cultivamos el cuerpo, ¿verdad? Hacemos ejercicio físico y lo vemos como una parte integrante del camino, tanto del crecimiento personal como pues de lo espiritual, ¿no? Porque finalmente cuando el cuerpo está sano, la mente claramente se encuentra mejor y es más fácil también gobernar los pensamientos o incluso pues encontrar un estado meditativo, ¿no? De hecho, Totalmente. vamos a abrir un par de temas útiles para las personas también, ¿no? O sea, empezamos, por ejemplo, por el ejercicio físico. Eso es un tema que muchos espirituales dejan a un lado. Sí, Mientras, si nosotros observamos el yoga, que la gente lo conoce por el hatha yoga, las posturas de gimnasia, en realidad es un sistema para generar un trance y llegar, digamos, a una iluminación del ser, ¿verdad? ujú, Entonces, yo he estudiado el yoga también y el Kriya Yoga, meditaciones, etcétera. Entonces podemos ver que
en principio los Vedanta, el Shivaísmo, las posturas de yoga al principio eran solamente cuatro, ¿no? Solo posiciones de meditación, pero luego ya empieza a integrar, digamos, el ejercicio físico como parte de la disciplina del yogi. Entonces, cada yogi en la India hace yoga, es decir, los ejercicios físicos, que no es solo esto, sino también meditación y todo un sistema, digamos, para alcanzar el trance, etcétera, etcétera. Pero el yoga es parte de la rutina diaria. Monjes tibetanos. Los monjes tibetanos, yo conozco monjes tibetanos y de otras raíces, de otras ramificaciones del budismo, y a la mañana, a las 5 de la mañana, se despiertan, hacen meditación y luego hacen o bien hatha yoga o bien los cinco tibetanos, que son, digamos, cinco posturas de gimnasia, o postraciones. Y las Ujú. postraciones son burpees, Sí. ¿vale? O sea, hacen así, se postran, hacen una flexión y una sentadilla, digamos, y hacen hasta 1000 a veces. Ujú. ¿Sabes? Entonces, las monjas me dicen, no, cuando yo hago 1000 postraciones, después me siento mucho mejor, mi karma está mejor, ¿no? Además lo hacen con un sentimiento, digamos, de devoción y todo esto. Pero finalmente el ejercicio físico es parte de la vida y de muchos caminos espirituales, ¿no? Totalmente. Y muchos espirituales de hoy que, bueno, el físico no importa porque lo que Abandónalo. importa es lo espiritual, Ujú. ¿verdad? ¿Qué opinas tú? De entrada en la enseñanza que llevo, la enseñanza mágico-iniciática, partimos de que somos una triada de elementos. Un psiquismo, que eso es el alma, el psiquismo es el alma, eh, un espíritu y un cuerpo. Y todos funcionan en una sinergia que uno modifica al otro. No podemos eliminar el cuerpo y menos en un camino iniciático, porque el cuerpo, te lo voy a poner así, el amor, el romance, que es una disciplina, eh, el camino del héroe somatiza cosas y requiere un cuerpo fuerte para avanzar. Cuando tú tienes una disciplina física, un ejercicio fuerte te permite resistir más al dolor, que tu psiquismo sea más fuerte y resistente al dolor. Te permite adquirir patrones en los cuales no te vences, continúas, te permite tener una resistencia a toda esa somatización que puedas llegar a tener por las emociones, porque el camino del héroe, pues vas a enfrentarte a ti mismo en iniciación y va a haber emociones que se te van a presentar. Y así como decía Yukio Mishima en algún momento, un cuerpo débil no puede resistir emociones escalares tan fuertes como el amor, como la pasión, como la disciplina. Entonces, el camino del héroe es lo mismo. Un cuerpo débil, el camino iniciático requiere un cuerpo fuerte, porque un cuerpo débil te va a ser más difícil avanzar en ese camino de conquista. Y ese camino de conquista interna, porque aunque se recorre exteriormente, está supeditado a la victoria interna. Y esa victoria interna también requiere un psiquismo fuerte. Y entrenar el cuerpo genera un psiquismo fuerte. Muy bien. Yo a eso siempre cuando hablo de lo mismo, ¿vale? Lo digo básicamente como tú, pero uso el término resiliencia. Es decir, entrenar nuestro cuerpo físico nos ayuda a desarrollar la resiliencia, que es finalmente una manera positiva de relacionarse con la dificultad o las cosas negativas. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, en el caso del ejercicio físico, tanto si es correr como físico-culturismo, lo que sea, llegas a este momento cerca del fallo donde Ujú. tú sigues, digamos, aceptas esta condición de dificultad, pero Totalmente. sigues operando. Y ahí pasan dos cosas. La primera es que desarrollamos nuestra fuerza de voluntad y nuestra resiliencia, es decir, una forma positiva de relacionarnos con lo negativo. Y aumentamos nuestra fuerza de voluntad. Ujú. Cuando nos acontecen durante el día emociones negativas por lo que sea, por el miedo, la dificultad, la deuda, finalmente esta actitud ha sido cultivada, ha sido entrenada y adelante de la dificultad o la emoción negativa, vamos a desarrollar la misma actitud de entrar ahí dentro, de Ujú. dejar de escapar del miedo y del sufrimiento, Ujú. cosa que también ha sido mucho predicada también por caminos, digamos, más femeninos, por así decirlo, como el budismo, ¿verdad? Que abraza el sufrimiento, que acepta el sufrimiento y deja de escapar de esto, ¿no? Así que
Chaco, vamos un poco a hablar un poco de diferentes temas, ¿no? Porque creo que es muy interesante. Otra cosa que también vale la pena decir. Permíteme añadir algo nada más en Pues, este. eh, Estamos hablando de que hemos transitado por varias escuelas iniciáticas, tanto tú como yo, a lo largo de todo este camino, bueno, desde los 16 años. Y en estas escuelas iniciáticas se pedía a los iniciados tener, en muchas de ellas, no en todas, pero en las grandes, por ejemplo, a la que estuvo Platón, de hecho, Platón le llamaban Platón porque tenía una espalda enorme, era un culturista, ¿ok? Y aparte era filósofo. Y como muchos otros iniciados, grandes iniciados, se les pedía tener un cuerpo fuerte precisamente por lo que estás diciendo, porque te permite avanzar en la dificultad. Eso está en tu psiquismo, ya lo traes un, como programa. A través del ejercicio físico también adquieres este programa de avanzar en la vida. Y incluso el cristianismo en su interpretación iniciática habla de esta importancia de tener un cuerpo fuerte. Específicamente, aquí lo voy a señalar, en Corintios 9:25 decía, dice la Biblia, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe de hacer. De lo contrario, temo que después de predicar, yo mismo quede descalificado. O sea, tienes que ser ejemplo de esa disciplina de la que tanto hablas. Y esto se ve a nivel psíquico, a nivel espiritual y a nivel físico. brutal, brutal. Muy bien, muy bien. Genial. De hecho, nosotros no estamos diciendo nada nuevo. Estamos diciendo, pues, lo que se decía en la antigua Grecia. De hecho, yo, además, creo que yo más que físico-culturismo, aunque voy al gimnasio y, digamos, hago ejercicio de hipertrofia, sobre todo hago calistenia, ¿no? Que es Ujú, un entrenamiento a cuerpo libre, que fue inventado en la antigua Grecia, que finalmente practicaba mente sana en cuerpo sano, ¿no? ujú. Y es brutal. Muy bien, Chuck. Genial. Y otra cosa que quería añadir, cuando nosotros entrenamos, empezamos a subir nuestros niveles de dopamina, endorfina y todos esos neurotransmisores de la felicidad. Entonces, si una persona deprimida empezara a entrenar 2 o 3 veces al día, yo te aseguro que su estado cambiaría. Pero fíjate cómo las personas tristes, deprimidas, finalmente tienen un exceso de pensamiento, emoción, poca acción, poco ejercicio físico, sino nulo, ¿verdad? Ujú, Y un autoconcepto negativo. Entonces, y además otra cosa que se puede decir al respecto es que mucho del sufrimiento de las personas es debido a un insano, perdón, egoísmo. Es decir, se preocupa tanto de su emoción negativa y que el universo le dé de recibir, ¿vale? Entonces van por el mundo y piden a la gente como tú, por ejemplo, ay, Chuck, por favor, ayúdame, necesito, universo, dame, y no han pasado la acción, no han pasado al dar, ¿sí? Que es la energía mm. predominante del universo y de Dios. Dar, 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 dar. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando hacemos ejercicio físico, también estamos dando, ¿eh? Porque estamos dando al universo una energía, estamos poniendo nuestro cuerpo una acción, estamos dando también por medio del ejercicio físico, aunque parezca que no. En fin, ¿qué vamos a abordar también? Vamos a hablar un poco también, yo creo que un tema que vale la pena ser tocado, vale, el ejercicio físico es muy importante y el físico también, ¿no? Tener un físico sano no tiene por qué ser físico-culturista, puede ser también, pues, yoga, deporte, correr, ¿no? Pero otro tema un poco dudoso, donde la gente tiene bastante duda y también creo que necesitamos dar nuestra opinión un poquito, es el ego, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si, si podemos hablar un poco del ego, dame tu idea del ego. Mira, tocaste temas bien importantes, sobre todo esto de la felicidad y cómo es que el ejercicio ayuda a eso. Voy a mencionar algo rápido ahí que tengo que mencionarlo. En efecto, la gente busca soluciones, la gente busca cambiar su realidad y la realidad solo puede cambiarse con un estado del ser adecuado y ese estado del ser es la alegría y la gratitud.
solamente a través de un estado del ser, de alegría y gratitud, es que tú puedes operar magia, imaginación, suerte, como quieras llamarle, cambiar desde esa raíz tu realidad. Eh, Estamos en una disciplina, todos somos disciplinados, pero la mayoría somos disciplinados de forma vorticial, estamos disciplinados en lo que no nos conviene. Estamos comprometidos en lo que nos lleva a esos vórtices que generan más y más bucles de repetición. La forma de cortarlos es cambiando ese estado del ser, esa alegría, yendo a lo básico, back to the basics, ¿no? ¿Y qué es lo más básico que tienes? Tu cuerpo, cultivar tu cuerpo. Tienes control de tu cuerpo, empiezas a generar dopamina, como dices, empiezas a cambiar tu estado del ser y bueno, cambia tu realidad cuántica. Y de ahí nos podemos brincar al ego. ¿Qué es el ego? Hoy lo vemos, se habla mucho del ego, pero en realidad, ¿de verdad es tan malo como lo dicen? A nivel psíquico, el ego en realidad es tu proyección, así como tenemos un avatar físico, y eso tú me lo dijiste, tenemos un avatar físico, tenemos un avatar psíquico también, y un avatar espiritual, pero el avatar psíquico, el que crea realidad es el ego. Eliminarlo, quererlo dormir, es querer dejar de jugar, querer dejar de experimentar, es estar muertos en vida. Y ese ego simplemente tiene que ser actualizado, actualizado con nuevos programas, nuevas creencias, porque viene con un sistema operativo, por decirlo así, de fábrica, que se funda en el miedo ancestral que tienes de generaciones que han sobrevivido, tal vez de guerras, tal vez de cualquier conflicto, y ese miedo se te queda como, se transmite celularmente, y eso es lo que proyecta ese ego, y en realidad estás viviendo desde el miedo. Y ese miedo es el que te va a limitar a avanzar. Muy bien, exactamente lo que yo digo, lo que predico, lo que enseño. De hecho, tengo, como sabes, o no sé si lo sabes, tengo un libro que se llama El poder del ego. Entonces, en ese libro justamente he tratado de dar una nueva visión del ego, ¿no? Porque del ego, como también te he visto decir en un vídeo, no se puede escapar. Dejen de escapar del ego. Abracen el ego, comprendan el ego. O sea, es como decir, vale, yo no soy mi cuerpo, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues nada, me suicido. Pues total, no tengo nada que hacer. Todo es falso, el cuerpo no es real, yo no soy el cuerpo, pues nada, que me dé una enfermedad, que me dé cáncer, que me muera. No, no pensamos de esta manera. Queremos salud, queremos un físico que funcione en la realidad, ¿no? O lo mismo, pues el dinero no es la felicidad o tal, pero sí quieres dinero para viajar, proveer a tu familia, y etcétera, etcétera. Entonces, aquí debemos de entender que el problema no son las cosas y yo le enseño a mis alumnos más cercanos, donde podemos trabajar en directo, que una de las claves está en la relación que tenemos con las cosas y las no cosas, es decir, las cosas que no son tridimensionales, como los pensamientos, los sentimientos, las ideas, el ego, el miedo. Entonces, si yo tengo un miedo, por ejemplo, y tengo una buena relación, como dirías tú, por medio del arquetipo héroe, a afrontar el miedo y sumergirme en la oscuridad, mi relación con el ego, con el miedo, será positiva. Entonces esto me va a crecer. Si yo tengo miedo y escapo del miedo, pues nada, sigo escapando toda la vida. Entonces el ego lo mismo. Entonces en mi libro, como en mis cursos y demás, yo enseño esto. Nosotros tenemos una conciencia universal. Yo a esta conciencia universal, por ley de correspondencia, le llamo el actor. Y luego tenemos el ego, que es el personaje que el actor encarna. Entonces, a cada personaje o ego le corresponde un destino, porque el ego es un autoconcepto, ¿verdad? Que tiene en sí, pues, unas identificaciones. Y dentro del ego yo he desarrollado la pirámide del ser, ¿vale? Que es así. El ego está compuesto por el ser, su autoconcepto, a la cúspide de la pirámide. Luego tenemos los pensamientos,
las emociones y las acciones. Significa que mis acciones serán influenciadas por mis emociones, que son causadas por los pensamientos que el ego concreto produce, que otro ego no produciría. Es decir, si soy animalista, pienso, siento y hago lo que un animalista haría, pero si soy cazador, pienso, siento y hago lo que un cazador haría, sin juzgar ni uno ni el otro, Ujú. porque a veces hay sitios donde la gente tiene que cazar para alimentar su familia, ¿vale? Es decir, en la selva o donde sea o quien sea. No En estamos el aquí para frío. juzgar, sino para tomar control. Exacto, sí. Entonces, a cada personaje finalmente le corresponde un destino. Entonces, cuando tenemos un ego de víctima, una identificación negativa, finalmente pensamos cosas negativas, sentimos emociones en respuesta a estos pensamientos que ya son automáticos. Es decir, a cada personaje le corresponde un guión mental de su diálogo interior que va narrando, digamos, va siendo de audiolibro de su historia, ¿no? El narrador de la historia, y esto genera una emoción. O sea, si yo ahora empiezo a pensar en los niños de África o una situación triste o que me pueda generar compasión, siento compasión o tristeza, dependiendo de lo que estoy pensando. Entonces, las palabras además evocan imágenes, ¿sí? Que Ujú. tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, se genera una emoción y está científicamente comprobado que nuestras acciones están para la mayoría influenciadas por nuestras emociones y los vendedores lo saben. Por lo tanto, Ujú. tratan de emocionarnos para bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, hay desarrollado esta pirámide del ser para explicar un poco ese proceso. Y puede ser muy terapéutico también para aquellas personas que están tomando conciencia y no se autoconocen, ¿no? Entonces, si yo me pregunto, ¿por qué hago esto? Siempre esto, por ejemplo. ¿Por qué qué siento? ¿Por qué qué he pensado o qué pienso? Y si pienso esto, ¿quién soy en este drama, en este teatro? ¿Qué rol estoy encarnando? ¿Sí? Entonces, finalmente luego enseño cómo romper el guión, crear un guión diferente, etcétera. Entonces, digamos que por último, si te paso la palabra, abordo el tema siempre desde, digamos, una doble visión. El personaje con su historia personal y la habilidad de salir del personaje a pesar de todo. Y eso va a ser muy liberador porque, por ejemplo, imagínate, ¿no? Ahora estamos hablando de conquista, de físico, de desarrollo personal incluso. Yo también hago diferencia entre el desarrollo personal y la realización espiritual, ¿sabes? Porque el desarrollo personal es el desarrollo de mi ego en el camino, por lo tanto, este necesita también de esfuerzo, disciplina, de un entorno positivo, que también vamos a hablar de esto, yo creo que es importante, ayuda, cooperación, porque no puede hacerlo todo solo, en el desarrollo personal. Pero el desarrollo espiritual se maneja de otra manera. Tiene que ver con la soledad, el aislamiento incluso, y no tiene tanto que ver con el esfuerzo físico, sino con el trascender todas las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, yo le enseño a los alumnos y lo que practican conmigo, etcétera, esa habilidad de salirte del personaje muy a menudo también para poder incluso cambiar de personaje si lo deseas o simplemente vivir este momento en paz. Porque imagínate que ahora yo tengo 85 años. Y igual, si llego a esta edad, yo seguiré haciendo ejercicio, seguiré manteniendo ese tipo de cosas probablemente. Pero ya no estoy en la conquista de qué, ¿entiendes? Estoy ya en una fase en la cual igual habré ya ganado todo, no soy competitivo con el mundo y ya no me interesa ganar el mundo. Entonces, deberé de practicar igual en este contexto más, eh, porque finalmente, mira, yo trato con muchas personas de sesiones particulares. Viene una mujer, por ejemplo, un caso, mujer, 70 años, problemas psicológicos, deudas de 300.000 dólares, bla, 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 bla. O sea, una situación que esa mujer no va a salir de esto, porque no tiene la capacidad del crecimiento personal. ¿Yo qué le digo a esa mujer? ¿O qué haría yo en el caso de esta mujer? Yo simplemente me dedicaría a vivir ese momento en paz, ¿sabes? No hay lucha para esta situación, porque ya han acumulado tanto, tanto karma que ya ese punto es un nudo la situación, ¿sabes? Entonces, lo que quiero decirte por concluir es que hay actitudes que pueden ser opuestas y, en los mejores de los casos, integrantes. Es decir, puedo aprender la aceptación, pero también al arquetipo guerrero y no aceptar situaciones para ir escalando. Pero interiormente jugar entre aceptar y no aceptar,
¿sabes? Aceptar o decretar cosas. Ser el actor, entrar en el personaje. Ser el actor, entrar en el personaje. No sé si me explico, porque esto es como sostener dos ideas opuestas, pero que finalmente se integran dependiendo también del momento. Imagínate, por último, me despierto a las 5 de la mañana, entreno, trabajo, hago todas las cosas que me propongo y sigo mi disciplina y voy en el camino espiritual, he meditado, he hecho crecimiento personal a lo largo de todo el día, llega al final de mi día, no puedo estar otra vez con la energía, tengo que trabajar más y no sé qué, sino que empiezo a relajarme, escucho mi respiración, tengo un momento de comodidad, ¿sí? ¿Qué opinas, Chuck, acerca de esto? De entrada tocas un tema y muy importante respecto del actor y el personaje. Y cómo es que este personaje se encarna a través de las emociones. Las emociones nos generan juicios o los juicios nos generan emociones y ahí nos vinculamos, ahí tomamos ese personaje, lo encarnamos y al encarnarse empezamos a crear realidad a la luz de lo que es ese personaje. Si ese personaje es una persona, como tú dices, que te quedaste en esa situación, por ejemplo, de escasez, tú vas a encarnar eso y eso se va a proyectar en tu realidad y esos van a ser tus juicios y esos van a ser tu sistema de creencias, los de ese personaje. Hay que aprender, como dices, a romper esos guiones, desidentificarse para poder encarnar otro personaje. Y a lo largo de tu vida vas a tienes que llevar varios personajes de acuerdo a lo que estás viviendo. Y es lo que estás diciendo, esa contradicción, pero que a la vez te funciona. Porque en realidad es una situación de ir cambiando de personajes, porque a final de cuentas, si estamos en un juego, puedes cambiar de personajes. Terminar de definirte en un solo personaje es terminar de definir lo que va a ser tu destino. Y hay veces que tienes que cambiar esos personajes a través de otras emociones. Y esto solo se logra como dejando de culpar, dejando ese personaje de víctima que es el que traemos en automático, dejar el papel de víctima, ese es el único que de verdad conviene dejarlo en su totalidad y jamás volverlo a tomar. Y entonces sí, se te abre, Muy bien, perdón que te interrumpo. Sabes que la palabra persona, su etimología de la palabra es persona una es máscara, máscara de actor. es una máscara, sí, es Máscara de actor, exacto. personario, Muy así bien, muy es. bien. En el teatro romano estaban las personares que eran las máscaras. Y cada quien se ponía una máscara de Exacto. acuerdo a lo que iba a interpretar. Es lo mismo, es esa alegoría a la vida. Hay que quitarse esa máscara de víctima, Exacto, dejar de culpar a tus papás, a tus maestros, exacto. a todo Ser mundo otra persona. y encarnar un personaje con otras Exacto. emociones, unas emociones, como dije, que te generen un estado de ser adecuado. Y entonces, cuando te convenga volverlo a cambiar para tener otros resultados e ir avanzando, lo vuelves a cambiar, te estás cambiando de máscara. Es eso. Y hay veces que pueden ser personajes que van a ser contrapuestos, pero tú tienes un resultado fijo y ese resultado fijo te va a solicitar determinados personajes y tú tienes que tener esa habilidad de ir de personaje en personaje, pero no es de que cambies o te seas, eh, que dejes de ser coherente, más bien es una situación de cambiar las emociones y los sistemas de creencias, porque entonces es que permites pasar esos límites y trascender, como bien dices, trascender los programas de ese ego, Muy bien. trascender los programas, no, Exacto. no cambiarlos, simplemente trascenderlos. Cuando tú trasciendes un programa, ese programa vas a volverlo a utilizar si quieres, si te conviene en algún momento, pero ya no te afecta. Es como en los 12 trabajos de Hércules, cuando Hércules mata al león de Nemea y luego se pone su piel como armadura. Y es donde inicia bueno, donde comienza la iniciación de Hércules, ¿no? Y es, ¿qué es ese león de Nemea? Pues es ese ego. Claro. De hecho, muy bien, muy bien. Además, sabes una cosa, que tú usas una terminología que es iniciación, ¿verdad? Y yo Ujú. tuve una iniciación. Entonces, eso, la verdad que hay que decirlo también. Aunque
mi iniciación fue mucho más chamánica y personal, es decir, fuera de un entorno, porque en mi Ujú. caso fue la confrontación con seres que no eran de este planeta, para decirlo así. Sí lo creo. Vale, o sea, eso igual lo contaré en otra situación, pero bueno, básicamente en estado de parálisis nocturna, de repente veo, porque me despierto, pero no puedo mover mi cuerpo y veo sombras, bueno, una sombra en este caso Ujú. la primera vez. Y de ahí empieza mi relación iniciática y además tenía a mi lado una maga en ese tiempo, ¿sí? Que movía energía y hacía cosas. Por lo tanto, ahí empieza, digamos, mi camino de una manera realmente iniciática, ¿no? Porque empieza todo esto con más fuerza. Y la verdad que yo digo siempre una cosa, nada más terapéutico que vencer el miedo, punto. Tú lo Ahí puedes está. poner como tú quieras, pero la cosa más terapéutica, absolutamente, sin lugar a duda, es vencer el miedo. Vencer el miedo a la oscuridad, al juicio ajeno, bla, 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 bla. De hecho, básicamente mi mensaje o una de las cosas principales que seguramente enseño son vencer el miedo, conquistar tus objetivos o manifestar, esa es la palabra que más usamos, manifestar objetivos, alcanzar objetivos o lo llámalo como tú quieras, y conocerse a uno mismo. Esas Ujú. son las tres cosas que más enseño, ¿no? Entonces, Ese es el juego, finalmente, ese es el juego y es el juego. es lo que te abre suerte, magia, líneas cuánticas para lo que quieres. Es el juego de conquista. Claro, exacto. Entonces, cuando tú dejas de tener miedo, suceden muchas cosas. La primera cosa es que nadie tiene el control sobre de ti. Ni la Matrix, ni Sí. la pareja, ni el Ujú. sistema, ni nada. Porque el miedo es lo que te esclaviza. A la Matrix, además, fíjate, Chuck, el miedo es la fuerza que nos permite sobrevivir desde los comienzos de la humanidad. Por lo tanto, sobrevivieron las personas que temían, porque se reproducían más tiempo, sobrevivían más. ¿Vale? Entonces, la información miedo a la muerte, se ha transmitido de árbol genealógico, o sea, a lo largo de Ujú. todos los árboles genealógicos de todas las familias. ¿Sí? Y muchos de los caminos espirituales, de hecho también los chamánicos, contemplan el hecho de que el camino del guerrero es el camino espiritual. O sea, no hay diferencia entre el camino del guerrero y el camino espiritual, ¿no? Porque empiezan a afrontar el miedo, etcétera. Pero bueno, vamos por parte. Esta información se ha ido transmitiendo de generación en generación y es la fuerza que nos permite sobrevivir, no vivir una vida plena, sino sobrevivir. Y entonces, si analizamos este hecho, pues veremos que todas estas escuelas que hablan de programación subconsciente, que tienen mucho recorrido y dicen cosas muy interesantes, se están pasando por el forro este concepto del miedo, porque no existe creencia limitante, herida emocional, niño herido o lo que llámalo tú como tú quieras, si no hay un miedo dentro de esto. Es decir, creencia limitante con respecto al dinero. ¿Qué significa? Significa que yo creo que las personas ricas son malas y tengo miedo al juicio ajeno, por lo tanto, si soy rico, soy mala persona. Si soy mala persona, no soy digno del amor, y si no soy digno del amor, llega la muerte. Ujú. Esto es un razonamiento inconsciente, que Son esto vale la pena silogismos. tomarlo. Son silogismos. Como Si dijiste, esa, son silogismos. Si esa es A B y como tal hay un resultado C. Es así como funciona el psiquismo, por silogismos. Si el dinero es malo, exacto, si a ver, si el que me hizo daño desde mi papel de víctima, ay, me siento víctima de él y tenía dinero, el dinero también es malo. No, para no ser como él, entonces no tengo dinero. Se te cierra las puertas del exacto, dinero, se te cierra el flujo. Ujú. exacto. Pero si yo afronto el miedo en mi present moment, porque la gente está con, voy a buscar en el pasado, pero todo tu pasado surge ahora, en tu percepción, en tu sentimiento, en tu pensamiento, en todo tu En lo concepto. que estás Entonces, si viviendo. ahora vencemos los miedos, claro, entonces no tienes que ir tanto en el pasado porque no existe el pasado, ni tampoco para tu subconsciente, todo es Wow, ahora. sí. Ujú. Entonces, yo subdivido divido este tema del miedo en cuatro niveles para que podamos conectarlo más fácilmente. Entonces, las emociones, imagínate un árbol, ¿vale? Eso lo explico también así. Le he llamado el árbol del miedo. Las hojas son las emociones negativas, todas y cada una. Ansiedad, envidia, estrés, autocompasión. O sea, todas, pero todas, ¿eh? Cualquiera que te viene en mente. Celos, cualquiera.
Atrás de esta hay una rama, que es un miedo que yo les suelo decir como genéricos, porque realmente no llegan a ningún lugar. Por ejemplo, siento vergüenza. ¿Por qué? Rama, miedo al juicio ajeno. Ujú, En realidad la vergüenza la siento porque mi rama de la hoja es el miedo al juicio ajeno. Pero ese miedo al juicio ajeno, ¿de dónde viene? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a percibir el valor o el juicio de los demás de manera que nos haga sentir que existimos. Pero antes de esto, amados. Entonces, las mujeres, sobre todo, necesitan sentirse amadas y los hombres o la mentalidad más masculinas valorados. ujú. Es una necesidad del hombre, ¿no? El Sí. hombre necesita ser valorado y la mujer amada. Pero no significa que la mujer también no necesita valor y el hombre amor. Es simplemente que el hombre recibe, comprende el amor por medio del valor, sobre Ujú. todo. Entonces, finalmente el tronco es miedo a no ser amados. Y esto es para todos. Y es Todos miedo al sentimos exilio. esto, Cuando estamos en un juicio tenemos miedo al exilio. porque si no, ¿qué pasa? No Si se nos sobrevives, exilian, no sobrevives en un ambiente hostil. Entonces de ahí viene el morimos. miedo ancestral a la muerte. Eso es. Yo le llamo miedo a no ser, porque Ujú. supera la muerte incluso. Es decir, ¿por qué Totalmente. tengo miedo a morir? Entonces vendría, porque si muero, dejo de existir. Entonces yo le llamo miedo a no ser, Ujú. que es todavía un poquito más profundo del miedo a la muerte. Y la gente dice, no, yo creo en Jesús, creo en el paraíso. Sí, pero tu Ujú. inconsciente no. No cree en Jesús, No, porque si no, no tendrías miedo. ¿Sabes? Tú totalmente. sí conscientemente crees en esto, pero crees en las cosas, pero tu inconsciente no. Además, tiene que preocuparse tu inconsciente, ¿eh? O sea, de una pistola, tengo que sentir miedo, tengo que tener esta reacción, pero y no nos vamos tampoco a liberar de esta reacción para siempre, jamás, ¿sabes? Sino que tenemos que aprender a relacionarnos con ella, Ujú. Ponerte la piel del ¿sabes? león de Entonces, Nemea nuevamente. eso, exacto. Entonces, ese dominio que el miedo tiene sobre de nosotros empieza a menguar. Ciertas emociones no aparecen más y cada vez menos tiempo dura la emoción dentro de nosotros y menos veces se presenta. Pero Ujú. el objetivo no es quiero ser perfecto y dejar de sentir miedo para siempre, porque eso es un engaño. Otra vez, miedo al juicio ajeno. Si no soy perfecto, no soy digno del amor. Ujú. ¿Sabes? Y empieza este juego que también buscan Es, aquellos es una espirituales que quieren. disciplina, es una disciplina que cuando llega el miedo, tú sabes cómo mm, propiciar en ti las emociones adecuadas y dejar el miedo. No implica que nunca que vas a dejar de sentir miedo, simplemente ya no te domina el miedo. Eso es, y de eso se trata, que el miedo no nos domine, que la red social no nos domine, que el cuerpo no nos domine, que el sexo no nos domine. Ujú, Ahí está la clave. Poseer nosotros las cosas y no que las cosas nos poseen a nosotros. Las ujú, cosas y las no cosas. Y totalmente. entonces empezamos a vivir en paz, porque también muchos están buscando por medio de la espiritualidad una perfección estereotípica, inalcanzable e insana, porque ahí atrás de este deseo de perfección, se esconde el miedo otra vez a no ser. Ujú, Entonces el miedo a no ser genera deseo de ser. Ejemplo, tengo miedo a no ser amado, por lo tanto deseo ser amado. Busco una pareja emocional perfecta, el príncipe azul o la princesa rosa, ¿sí? Y entonces, pero este deseo está sustentado por un miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente escapa de su miedo y corre hacia un deseo que le promete seguridad. ujú. Decir libertad del miedo, seguridad en la pareja, en la situación económica, seguridad. Estamos buscando en realidad lo que busca la gente, Chuck, es seguridad y paz Y como base, eso, como energía básica. y eso es algo que también lo dan las religiones y las corrientes espirituales hoy. Y esa seguridad impide que hagas el viaje del héroe, te impide enfrentarte al miedo. O sea, a final de cuentas esto es un juego de conquista. Y como bien dices, el miedo te mete en un estado de supervivencia, hace que la proyección de tu yo, de tu ego,
esté en un estado de supervivencia. Y desde la supervivencia no hay magia. A la supervivencia no le importa tu felicidad, no le importa porque para sobrevivir no tienes que ser feliz, ¿verdad? Para sobrevivir no tienes que vivir en plenitud, en prosperidad, en armonía, en No, alegría. tienes que tener miedo Simplemente tienes que sobrevivir. Y para sobrevivir, pues por miedo, esto. ahí está, de la forma que Miedo. sea. Tal vez en una forma miserable, tal vez en una forma de lo peor, pero está sobreviviendo. Y eso es lo único que le importa a esos programas, a esa información ancestral a la que hay que trascender y hay que actualizar ese yo. ¿Por qué? Porque hay que decirle, no es eliminar el ego, simplemente es sacarlo de ese miedo y decirle, ¿sabes qué? Hay más allá de esos límites que tú estás viendo. Eso es la Muy actualización. bien, muy bien. Además, Chuck, tú una vez, la otra vez en la llamada que hicimos, habías mencionado el tema de la gente que quiere escapar de la Matrix, ¿no? Que Sí. no quiere vivir, digamos, las cosas que la Matrix ofrece. Fíjate, Chuck, que yo he llegado a pensar eso también por medio de los estudios del budismo, ¿no? Y del yoga. Por ejemplo, tanto en el yoga como en el budismo se dice que básicamente el deseo es una de las fuerzas que nos lleva a la reencarnación continua, Ujú. ¿sí? Pero si detectamos y entendemos que el deseo verdaderamente, en su aspecto, digamos, más negativo o adictivo, es generado por el miedo, y el miedo es la fuerza que nos hace sobrevivir, nos encadena la Matrix, entonces, ¿cuál sería realmente el sentimiento que nos vuelve a reencarnar, que nos encadena aquí? La El supervivencia, miedo. el miedo. Claro, es el miedo. Ujú. Entonces, también estas personas que desean escapar de la Matrix porque no soportan las 3D, realmente viven en el miedo y están vibrando a reencarnación. Pero tú tienes que pasar Bravo, este nivel. bravo. Claro, entonces Sí. nosotros pasamos, incluso cualquier situación, ¿no? Imagínate, tú tienes una situación negativa con la pareja, con el dinero, hasta que tú no dejes de sentir miedo en este nivel en el cual estás de tu camino personal o de camino de crecimiento personal, no pasas de nivel. Tienes que vivir bien con lo que tú tienes ahora. Es decir, dejar de sentir miedo, Ujú. que es la única emoción negativa y el único problema. Y también es la fuerza que nos lleva al uso de drogas o Ujú. las cosas compulsivas. Ejemplo, en una fiesta voy a beber alcohol. ¿Por qué? Me desinhibo. ¿Qué significa? Voy a dejar de tener miedo al juicio ajeno. O me voy a sentir parte de un grupo. Miedo, 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 miedo. La gente opera siempre a través del miedo. Ahí lo voy a poner así. Hoy los caminos espirituales que estamos viviendo y esto de salir de la Matrix y obsesionarse con eso son caminos de huida y la huida es de Es supervivencia, miedo, es camino de es miedo. miedo. No Exacto. puedes, hay un principio básico, quien no puede lo menos, no puede lo más. No puedes trascender tus programas básicos y quieres trascender un programa de programas como la Matrix, no, no va por ahí. Tienes que primero empezar a trascender lo más básico y después puedes ir avanzando. Y a lo mejor avanzas tanto que ya le agarras el sabor a esto y te das cuenta que en realidad no es tan malo. Y sobre todo, que tal vez no haya más allá de este simulador para nosotros, no lo estoy diciendo. Pero cuando tú juegas un videojuego, el monito del videojuego, a mí me gusta, yo soy gamer, ¿no? Yo juego mucho un videojuego que precisamente se lleva el camino del héroe y que se llama The Legend of Zelda. Link no puede vivir en este mundo. Ese es su mundo. Y podamos nosotros salir o no salir, porque son cosas que nadie tiene una certeza. Lo que sí puedes hacer es tomar responsabilidad y aprender a jugar aquí. Volverte un Dios creador aquí. Hacerte uno con ese Dios que tienes dentro y crear tu realidad. Eso sí se puede, pero debes de llevar el camino del héroe. Y los caminos de huida no permiten la iniciación. Los caminos de huida no te llevan a ningún lado más que a más miseria de supervivencia. Sí, es muy interesante también el tema de los videojuegos, como de las películas. Entonces, fijémonos como en todo videojuego o película, básicamente hay un héroe, Ujú. un elegido, que tiene un camino, ¿verdad? Para, digamos, que la luz triunfe, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos el bien contra el mal, y un camino de superación en la cual el héroe, además,
normalmente las historias, tomemos Harry Potter, tomemos, yo qué sé, cualquier historia de fantasía como real, finalmente el elegido tiene que asumir el hecho de que es el elegido. Sí. Neo de Matrix, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tiene toda una fase de asimilar que él es el elegido, entonces empieza a creer en sí mismo y finalmente el universo empieza a conspirar para él. Igual se encuentra al punto casi que va a morir, pero justamente llega la mano, Ahí está la llega magia. la ayuda. Esas son las Ahí casualidades está la favorables. magia. Y claro, entonces Neo tiene a Morpheus, Frodo tiene a Gandalf, Harry Potter tiene a Dumbledore, es decir, el mentor. Ujú, Lo que tú eres para tus alumnos, lo que yo soy para mis alumnos. ujú, Así como yo, pues puedo tener un Morpheus o un Gandalf, ¿no? Alguien que encarne la sabiduría y me enseñe el misticismo, el autoconocimiento, el camino espiritual, digamos la sabiduría. ujú, ¿Sí? Entonces, ahí tenemos siempre esos arquetipos que finalmente funcionan y se encuentran incluso en las películas más banales, ¿eh? Comedia. La ujú, comedia tenemos al protagonista, el papá de la familia, se separa de la pareja porque se odian, porque están en el miedo, pero finalmente al final de la película deciden otra vez hacer que el amor reine y se reconcilian o hay un momento, digamos, de donde el bien gana. Poli que persigue al ladrón, ¿verdad? Pues el poli representa el bien y el otro el asesino, que yo qué sé, ¿sabes? Finalmente siempre la misma historia con diferentes, digamos, tramas, pero siempre bien contra el mal, el elegido que sigue su camino heroico. Por eso todos héroes, Batman, Superman, yo qué sé, cualquier de ¿Qué, estos, ¿no? qué tienen Y, en y común? otra cosa, Nada, adelante, adelante, dime, perdón. no, Disculpa. aquí podemos hablar 20 horas ya, solo sabes. Y los videojuegos, además, fíjate, los videojuegos, todo tiene significado, ¿eh? Todo. O sea, Sí. no podemos, no, eso es un videojuego. No, no. El videojuego tiene niveles, todos los videojuegos, ¿eh? Empieza a nivel uno, nivel fácil, ¿sabes? Aprendes a jugar, mueve el cursor de esta manera, tal, no sé qué. Y poco a poco la dificultad sube, Mm, ¿sí? Y cada vez al final, entre un nivel y otro, como norma general, hay una prueba más difícil, ujú, ¿sí? Esto es muy simbólico, ¿sabes? sí. Entonces, nosotros que movemos el cursor, etcétera, somos la conciencia universal que Ujú. entra dentro de este personaje y juega unos Ahí niveles. lo dijiste todo. Y, Mira, fíjate, déjame, eh, el creer que nada más eres Dios por creerte Dios no funciona así. Es mucho más factible en las iniciaciones antiguas de la India, y tú lo sabes. Dios era como un niño originalmente que se aburre. Imagínate, pues estás en todo, pues es como estar una mosca ahí pegada en la pared, ¿no? Qué aburrimiento. Entonces él crea, se separa y crea todos estos juegos para él jugar y en ese juego irse autoconociendo. Entonces no es que tú tomes el papel de Dios, ni es que conecte, simplemente es aceptar que Dios, como tú lo estás diciendo, la divinidad, está jugando a ser tú a través de ti. Él se está conociendo a través de ti. Entonces, cuando bueno, nosotros, y esto es un secreto iniciático, cuando nosotros comenzamos a orar para que alguien nos ayude, para que Dios nos ayude, eso es totalmente antiiniciático y antimágico, porque Dios está jugando a ser tú. Tú tienes la facultad para solucionar esos problemas desde adentro y también afuera, pero pedir es dejar ese poder y dejar de que ese Dios que está jugando a ser tú opere. Tú tienes la tarea, el juego y la misión que Dios jugando a través de ti quiere pasar. Tú tienes que solucionarlo. Eso es lo iniciático. Y vas pasando esos niveles, porque como te digo, quien no puede lo menos, no puede lo más. Y si estamos aquí en este momento, es porque estamos en un punto donde ya pudimos muchas cosas menos. Vamos por más. claro, por eso. Entonces, cuando nos encontramos entre nivel uno y 2 o 5 y 6 finalmente llega una prueba más difícil, que es Ujú, el enemigo siempre al final de la prueba, de cada videojuego. Pero no es porque el videojuego crea la realidad, ¿sabes? Sino que no. las películas y todo eso
encarnan esos arquetipos universales que se Sí. encuentran ahí y se manifiestan y se explican así. Entonces, podemos aprender del videojuego, de las películas. De hecho, justamente el otro día estaba leyendo yo El amante cósmico de Paramahansa Yogananda, ¿sí? Ujú. Abro de casualidad el libro, como suelo ser normalmente, y finalmente Paramahansa Yogananda dice, la vida es una película de Dios, nosotros nos encontramos dentro. O sea, digo, es que increíble porque cada vez como que veo como confirma de todo lo que yo intuyo, de todo lo que yo razono por ti, los maestros del yoga, el budismo, ¿sabes? Como que finalmente cuando conectamos con la sabiduría, atraemos más de esa sabiduría, ¿no? Y increíble cómo lo vemos reflejado ¿Y en por dónde lo ahí. ves reflejado finalmente? En los resultados. He llevado caminos de todo tipo y la mayoría son de huida. Son los que más resultados catastróficos, porque todos los caminos dan resultados, pero cuando hay un resultado, si hay un camino que te está deprimiendo, si hay un camino que está haciendo que dejes tus negocios, que dejes de estudiar, que dejes de avanzar, tanto en la Matrix como en ti, ese no es el camino, no es conquista, estás en huida. ¿Y qué tenían, a la pregunta que te decía, qué tenían en común todos estos héroes, tanto de los mitos como de los libros, como de las películas, como de los videojuegos, es que en el momento en que tuvieron el llamado a la aventura, se aventaron, dejaron ese miedo. Por ejemplo, en la del Señor de los Anillos, cuando Frodo tiene el anillo en la mano y sabe que es una situación de vida o muerte, y Gandalf le dice que no puede llevar ese anillo, sino que era él el que lo tenía que llevar y solo él, porque así es el camino del héroe, ¿no? Ga- Frodo en lugar de decir, no, ya no dice, ¿qué tengo que hacer? Y lo dice con seguridad. ¿Qué es lo que, qué es necesario hacer para acabar con esta prueba? Obviamente, no sabía todo lo que iba a suceder, pero él dejó de decir que lo haga otro y tomó responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Y hacerlo. Eso es lo que diferencia a un héroe cuando toma responsabilidad de sí mismo. Y solo entonces deja de ser víctima de todos los designios del destino y solo entonces puede crear realidad propia y hacer magia. Y es ahí donde dices, las pequeñas cosas pueden vencer grandes poderes, siempre y cuando tú estés llevando ese camino del héroe, la magia te va a asistir, la divinidad te va a decir lo que quieras, si me explico como le quieras llamar, pero esas casualidades, cuando de verdad llevas ese viaje del héroe y al mismo tiempo ese viaje interior, el camino del guerrero, del acecho, es que se hace en esos entramados cuánticos donde la casualidad te asiste. Exacto, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, aquí hemos hablado de diferentes temas, se puede abordar luego. Entonces, claro, pero, ¿sabes? Una cosa que quiero también em, hablar, ¿no? Porque creo que es importante. Entonces, finalmente, este aspecto del héroe se puede llevar a diferentes niveles, ¿no? Ujú. Que son igual prácticos. Por ejemplo, en mi caso, pues he tratado de vencer el miedo y trato de vencer el miedo todavía cada vez que se me presenta. Por supuesto, eso disminuye y dura mucho menos. Pero si veo un miedo, finalmente me echo a correr hacia este miedo, incluso en los viajes astrales, los sueños, o sea, cuando lo percibo, que me doy cuenta, empiezo a operar. Pero para darme cuenta, aquí, ¿cómo me doy cuenta? Solo me doy cuenta si yo estoy separado de él, digamos así. O sea, cuando tomo conciencia, entonces si no yo encarno y reacciono por mi guión. Por lo tanto, antes hace falta un mindfulness, un estado de presencia, de observación. Si no, no me puedo relacionar con el miedo, con el ego, con la emoción, sino que directamente la encarno y ya no sé ni qué eso me está pasando. No tomo conciencia de esto, ¿verdad? Entonces, antes de poder relacionarme con el miedo, yo tengo que tener una presencia, una conciencia observadora suficiente como para poder darme cuenta. Si no, no me doy cuenta.
Ujú, Entonces la culpa es tuya, tú eres la causa de mi mal, ujú, bla, 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 ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra en juego el tema de, digamos, el acercamiento a la realidad más, yo le digo, budista, para decirlo de alguna ujú. manera, ¿no? O de mindfulness, porque mindfulness ha sido inventado por Buda, ¿eh? Entonces, y es la habilidad de ser héroe, por así decirlo, a nivel sutil, ¿Qué es el acecho? ¿sabes? Tomar ese, Es estar en un autoacecho pleno siempre, aquí y ahora observándote. claro, muy bien. De hecho, yo he dicho esta frase que es, en lugar que hacerte perseguir por el miedo, mientras tú persigues a tus sueños, empieza a perseguir a tu miedo, Ujú. ¿sabes? Entonces, Sí. cuando, como dices tú, estoy al acecho, a ver dónde está, ¿sabes? Yo me libero constantemente. Y una cosa que también vale la pena hablar, que claro, no sé si esto va a llegar o no, pero finalmente nosotros somos felices cuando no sentimos temor, pero también cuando no tenemos deseos. Entonces, Chuck, por ejemplo, en el budismo se dice, como en las otras culturas, que el deseo es causa de sufrimiento, ¿no? Entonces, vamos a decirlo de mi manera porque me va a ser más fácil, más entendible. Ujú, O sea, yo tengo miedo que me genere un deseo. Este deseo es una falsa liberación de mi miedo. Entonces, como dices tú, es un escape del miedo y vamos hacia el deseo. Si tengo el dinero, voy a dejar de tener miedo. Si tengo la pareja específica, voy a dejar de tener miedo. Y es totalmente falso, porque luego tienes incluso los millones, ¿vale? Incluso la conquista, pero si tú no sabes vivir bien y en paz contigo mismo y el momento presente, sea cual sea, no vas a ser feliz y esta hambre, este vacío existencial succionará continuamente de ti cada vez que te sientas solo, que, bueno, a cada dos por tres. Y finalmente, pues no hay esta plenitud que vamos buscando. Por lo tanto, cuando nos sentimos bien, cuando el deseo cesa y cuando el miedo cesa. Entonces sentimos paz con lo que nosotros somos, ¿sí? Entonces, yo hago diferencia entre deseo y decisión. Dos términos completamente mm, diferentes. ya, O ya sea, el entendí. deseo implica, sí, Ujú, y le llamo incluso decisión inquebrantable. Es decir, yo tengo una decisión, por ejemplo, deseo tener un físico bueno. No, yo decido tenerlo. ujú. Ya, ya, ya entendí. Deseo, Continúa, sí, sí, sí. Ya sé a dónde va, exacto, excelente. Ya, entonces, ya ¿qué uní el pasa? de dónde está, sí, claro. Claro, que si yo deseo, en primer lugar estoy declarando que me falta necesidad y sobre todo estoy declarando que tengo, si no se cumple, ¿qué pasa? Tengo miedo. Mientras la decisión es totalmente libre, no duda, ni siquiera. O sea, es que yo decido, es que no hay más, no hay ni la opción del fracaso. Es una decisión. Y si no lo cumplo, y o muero o lo logro. O sea, no hay Ujú, más, ¿sabes? Y sí. si no lo logro esta vida, será la próxima. O sea, lo lograré, o sea, no sé, no tengo duda. ¿Sí? Uno. Y además me libera de esta falsa creencia que el deseo me va a hacer feliz, porque la decisión es como mucho más presente, ¿sabes? Yo decido hablar contigo, no deseo, ¿me sigues? Sí. Y aunque haya placer o emoción positiva, entusiasmo, motivación, es una decisión que yo tomo. Y esto es muy diferente. Entonces podemos hablar, cuando tenemos objetivos, prefiero muchas veces cambiar el término a objetivo en lugar que deseo, decisión, intención, que es de otra cosa que podemos utilizar. Entonces, para decirlo así, cambiándole el término, me sitúo en una energía, ¿verdad? Porque la palabra invoca imágenes, sentimientos, una energía diferente a la del deseo como necesidad y escape o liberación de mi miedo. Entonces, finalmente, creo que es importante también no estar apegado a los frutos de nuestros resultados. Es decir, si se cumple, bien, Es un y si no juego, se cumple, es un juego. O sea, y el juego puedes concretar o no. El chiste es divertirte en el camino. Y ahí viene la decisión. Nada más voy a agregarlo porque lo voy a decir es, en la enseñanza que yo llevo no es alejarte del deseo, sino que ese deseo sea convergente contigo y solo es convergente contigo cuando efectivamente hay una decisión, porque el deseo implica que es algo que no tienes. O sea, deseo estar sano, bueno, implica que estás enfermo. Pero en cambio, si tú dices, estoy sano,
Ahí empieza todo un camino diferente y en el cual sí va el ego ahí a sacar el deseo, pero él lo va a hacer de forma que te esté mostrando las deficiencias internas, pero tu decisión te permite trascender esas deficiencias internas para programar esos programas nuevos que den vida a un nuevo yo y a la salud o al deseo, pero ya no como deseo, sino una concreción de una decisión. Está, es, es lo mismo, o sea, estoy de acuerdo contigo, hermano. Una cosa es el deseo y otra cosa es la decisión. Claro, Sí, ahí claro. está. Y además, fíjate, si yo, imaginemos, ponemos cualquier objetivo, ¿no? Si yo tengo el objetivo de hacer un cuerpo mejor, una situación económica mejor, cual que sea objetivo, sueño. Si a lo largo del camino, mientras lo cumplo, mientras me entreno, mientras pratico, mientras vendo, me libero del miedo, o sea, me Ujú. libero del deseo y del miedo, porque van por la mano muchas veces, ¿eh? Sí, No, muchas veces no, todo el tiempo. sí, El deseo es generado por el miedo. Sigues. Si yo me salgo de este juego dual y estoy en paz, me despreocupo del resultado, por lo tanto, porque ahí estoy en está. paz con el peor escenario. Otra cosa que yo enseño a mis alumnos, ¿vale? Y también tengo una colaboración con Fátima Oñate, donde Fátima, bueno, sacó esa palabra hasta en latín, que es premeditatium malorum, ¿no? Del Que dice, estoicismo, parece un claro, título de Harry premeditatio Potter. malorum, así es. Prevé lo malo. Claro, entonces, exacto, entonces, ve, esto va a ser súper potenciante, porque muchos metafísicos dicen, no, yo no voy a imaginar lo negativo porque si no me lo traigo, ¿no? Y lo manifiesto. No, tú lo manifiestas lo negativo porque sigues teniendo miedo. Entonces, si tú puedes visualizar el momento peor, Ahí está. ¿vale? Y Sí. estás en paz con esto, tú vas a otro nivel. Por eso que la resiliencia, vencer el miedo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo imaginemos, tengo esta conversación contigo y pienso, ay, ¿y si va a salir mal? ¿No? Bueno, ese pensamiento puede que mi inconsciente me lo proponga, ¿no? Tengo una llamada del trabajo, una oportunidad, salgo con una nueva pareja, yo qué sé. Y la mente, el inconsciente con su miedo se activa, la Ujú. sombra, te dice, ¿y si eso sale mal? Entonces, pero si tú visualizas el hecho de que te salga peor y estás en paz con esto, eso ya no tiene efecto sobre de ti y te has liberado del peor escenario. Totalmente. Y eres tú mismo. Es que Y la mujer que le va a gustar, un sí, hombre seguro, un hombre que no tiene miedo. el secreto, bueno, uno de los tantos secretos de la magia es persistir en la emoción y en el habla y en esa frecuencia que unifica coherentemente y se vuelve una frecuencia creadora, pero estar consciente de que hay una probabilidad de fracaso y te vas a la peor y la vives. ¿Y qué puede pasar? Pues ya, y dejas de tener el miedo. Entonces, la emoción, esa frecuencia creadora, se libera de ese miedo y es cuando se potencia la concreción. Pero sí, primero debes de prever ese premeditatio malorum y vivir ese miedo en tu inconsciente. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el escenario? Pues ya pasó, libérate de Por, eso, ahí está. Te liberas del miedo, por puedes eso. propiciar la magia entonces. Pero si tú estás propiciando Exacto. la magia y no te has liberado de ese miedo está ahí y ese miedo es el cáncer y se va a extender en cada cosa que hagas. ¿Y qué es? Ahí va a estar el Punto. saboteo. De hecho, muchas veces yo también le digo a la gente, el problema no es lo que me estás diciendo, el problema es el miedo que tú sientes a observar lo que tú me estás diciendo. Ujú. Punto. Ahí Sí. está la cuestión, ¿sabes? Entonces, ahí también que en el curso de formación, en el chat metafísico que tengo, hablamos de tres arquetipos para encarnar, que son el héroe o el elegido, porque Ujú. yo lo busco como, para mí son lo mismo, el guerrero Ujú. y el sabio o el mago, que para mí también son lo mismo. Perfecto. ¿Sí? Entonces tratamos de integrar esos arquetipos dentro de uno mismo, porque finalmente la sabiduría que me susurra a mí es la sabiduría que te susurra a ti, porque no podemos tener el mismo discurso increíble sin conocernos. Ujú. O sea, ¿quién nos ha dicho esto? ¿Cómo puede ser que Chuck, de México, que no nos conocemos, a los 16 años, como yo, empezó el mismo camino y tiene la misma información? Y la No misma tiene edad, y sentido. la misma No, edad. y la misma edad, ¿sabes? Es que no tiene ni sentido esto, no puede ser, Así es. ¿sabes? Pero no es solo que nosotros, porque finalmente
muchas de estas gotas que nosotros estamos diciendo se encuentran por ahí. Tú escuchas a Thich Nhat Hanh, maestro budista zen, que últimamente has descubierto un libro que se llama El miedo, y dice lo que estamos diciendo nosotros desde una perspectiva más femenina, para así decirlo. Es decir, Ujú. abrazar el miedo, amar el niño interior, Hay que ir a digamos, desde más la afrontarlo. compasión y el amor. Hay que ir a Claro, afrontarlo. ambas actitudes quiero afrontarlo, ¿sabes? Yo le digo a la gente, mira, tú lo puedes abrazar, tú le puedes dar cariño, puedes luchar, puedes afrontarlo, haz lo que tú quieras, pero no lo reprimas y no lo escapes. Totalmente. Punto. Todas las demás Totalmente. acciones, si tú eres más femenina o femenino y quieres abrazar a tu miedo, abraza lo que te funciona de todos modos, ¿eh? Ujú. ¿Sabes? Pero no me lo escapes y no me lo reprimas, porque eso sí que no sirve. Los caminos de ¿Sabes, huida Chuck? no sirven. Entonces, hay no, entonces hay como dos tipos de energía, ¿no? Femenina o masculina, que podemos utilizar y lo ideal sería integrarlo. De hecho, ya el hecho de que hablemos de magia e integración de energía femenina también, ¿sabes? Sí. O de sentimientos o de aceptación, eso es como más un arquetipo femenino. Pero ¿qué pasa? Que muchos caminos espirituales o personas de la New Age tienen un exceso de femenino en su actitud hacia lo espiritual. Por lo tanto, no hay esta actitud, digamos, de afrontar el miedo a pecho abierto. La critica, vale, critícame, a ver qué me pasa. No, no soportamos la crítica porque nos da un montón de miedo. Entonces, claro, ahí se mueve un montón de historia, ¿no? Pero es interesante, yo creo, poder abrazar diferentes, porque no siempre, yo creo, se pueda utilizar el mismo modus operandi todo el rato, sino que tenemos que ser como dinámicos, ¿no? Y a Ujú. veces, ¿por qué no? Podemos abrazar incluso a nuestro niño interior o a nuestras emociones, porque finalmente mostrar debilidad a veces también es un acto de valor. Hay rituales de rendición a nivel psíquico que Claro, funcionan. ¿Mm? por eso te O digo, o sea, sea, yo puedo mostrarme incluso frágil o débil o sensible, porque eso es vencer el miedo también. ujú. A ¿Sabes, final de Jack? cuentas es lo que te decía, Claro, es utilizar la máscara que en ese momento te convenga para lograr el resultado. Es eso, eso es aprender a jugar y disfrutar el juego y saber que o puedes ganar o puedes perder, pero si tomas una actitud adecuada, ganas aún en la pérdida. Y eso es el juego. por eso, O sea, ¿sabes? Entonces, si yo acepto, por ejemplo, una emoción negativa, ¿no? Digamos el caso, se muere alguien que yo conozco, que yo quiero. En ese momento me siento triste y lo acepto. Acabo de perder a una persona o la mascota. Creo que tú tienes una mascota, yo también ujú, por aquí, ¿no? O sea, el día que yo pierdo una mascota, como me ha pasado muchísimas veces, es un día triste para mí. No ujú, puedo negarlo. ¿Sabes? Y no voy a escapar de esta emoción. Ese día yo me voy a permitir sentir el luto y sentir la tristeza y ser débil. Y eso es un acto de fuerza. totalmente. ¿Me sigues? Sí, Claro, totalmente. claro, porque si no, fíjate que tengo miedo al juicio ajeno negativo de quién, de Dios, de mí mismo, de yo qué sé. No, yo puedo incluso permitirme derrotas, puedo perder, ¿eh? Sí. Juego, a mí me gusta, por ejemplo, mucho el tenis, que juego por ahí con mis amigos y tal, y pierdo, ¿eh? A Ujú, veces pierdo, no, pierdo a veces, no, pierdo mucho y me equivoco mucho. Pero todo esto, toda esa debilidad se transforma en fortaleza a lo largo del camino. ujú, Mira, una cosa que no sé si te conté, Chuck, yo con 24 años, 25, empecé a tocar el piano y en 6 años gané 3 premios internacionales en composición de piano de música clásica, de cero, ¿eh? Como autodidacta. ujú. Entonces manifesté ese logro, que es una historia básicamente imposible, si no nunca viste, en verdad, que promociono nada y la cuento casi nada, ¿no? Entonces, en ese camino, finalmente, como músico también, aprendí que cuando vamos a estudiar una pieza, hay millones de errores y fallos hasta llegar al momento en el que dominas esta obra, Diez dependiendo mil de su horas. dificultad o del nivel que tiene. El 10.000 psiquismo, horas, además, sí. el psiquismo se le olvida cómo fallar a las 10.000 horas de práctica seria. Es una realidad. Exacto. Pero como músico finalmente aprendes que el fallo de la nota está, mientras vas aprendiendo, es súper natural. Por lo tanto, empiezas a desarrollar, no te frustras Ujú. básicamente a lo largo del camino con todos los fallos y hasta ves el fallo como un acercamiento,
el error, un acercamiento al resultado, ¿sabes? Y hasta lo vives bien de verdad, Ujú. ¿sabes? Entonces, de eso se trata, ¿sabes? Entonces yo estudiaba delante de mis alumnos, le enseñaba, por ejemplo, cómo era estudiar y que comprendía equivocarse todas las horas de tu práctica, ¿sabes? Pero la gente no quiere mostrar debilidad, por lo tanto no va a adquirir esta fuerza real, porque la fuerza real finalmente está en el amor, en la luz, que también es mostrar cierta debilidad, ¿sabes? Y ahí está nuestra fuerza, porque no tengo miedo a mostrarte mi corazón y decirte que, Chuck, tío, te quiero, te respeto. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, Eso también es una forma de ser fuertes totalmente. usando la energía, por ejemplo, femenina. Es parte integrante de nuestro ser, Es ¿sabes? que Entonces, con fuerzas separadas no se hace magia, no se crea realidad, no se avanza. Y tenemos dos hemisferios, masculino y femenino, y cada uno tiene sus arquetipos y cada uno tiene sus funciones. Hay que lograr ese matrimonio, eso es el matrimonio, esos dos hemisferios, y utilizar exacto, cada una de ellas en la medida que nos va funcionando y a través de ellas, de ese matrimonio, de esa unión, dar vida a lo que es la vida que estamos buscando, la que estamos concretando, que estamos propiciando y la que estamos jugando a manifestar y a concretar. exacto. Entonces, bueno, seguramente que la mayoría al día de hoy de los que veo por ahí, que me preguntan y tal, tienen un exceso de energía femenina porque piden y no dan. Ujú. Como la luna recibe la luz del sol, entonces Sí, piden y no dan, ¿sabes? Entonces piden muchos servicios gratuitos, ¿sabes? sí. Marco, ¿me ayudaría con esto? Marco, ¿me respondería a esto? Pero yo no te doy nada a cambio. Y no se dan cuenta que su problema es justo esta actitud que nos Sí. dan al universo, ¿sabes? Yo regalo cosas, yo doy energía, doy sabiduría, doy amor, regalo hasta mi libro, ¿sabes? ¿Entiendes? Ujú. Y ahí está el exceso, digamos, de femenino que quiero recibir y el universo le pide. Yo le digo a la gente, dejar de pedir al universo, empiezan a preguntarse qué Empieza a dar. van a dar ustedes al universo. De hecho, esa es la regla número Universo, uno ¿qué quieres de mí? ¿Qué te puedo de dar? hacer dinero, ¿eh? Tú quieres hacer dinero no es con un trabajo, es querer ayudar, generar valor en la mayor cantidad de personas posibles, dar ese valor y ese valor por naturaleza se te va a regresar, llámese en dinero, llámese en las bendiciones que quieras, pero solamente dar es lo que abre el flujo para recibir. Totalmente, Marco. Exacto. Muy bien. Entonces, esa de la pirámide del ser que te expliqué antes, al ser le corresponde el fuego, al pensamiento el aire, a las emociones el agua y a la acción la tierra. Y muchos de esos espirituales al día de hoy tienen un exceso de pensamiento y agua. Piensan sobre lo que sienten, es que lo que sienten genera más pensamientos y empiezan en un bucle. Ah, no, es que yo me siento, ay, yo me siento. Luego esta emoción negativa se vuelve tan grande que se encierran en un egoísmo, es decir, solo le preocupa lo que sienten ellos, ¿vale? Da igual, si por sentir eso hieran a su familia, a su marido, a sus hijos, a su entorno, le da igual, solo se preocupan de que ellos se sienten mal. Y Ujú. eso es muy egoísta. Sí. Entonces piensan y sienten, mientras deberían concentrarse más en su elemento fuego, en ser lo que desean ser, y en Ujú. tierra, pasar a la acción, es una energía masculina. ¿Sabes? Totalmente, Entonces, sí. lo que quiero decir con lo que estoy diciendo es que tenemos que detectar si tenemos un exceso de femenino, ponerle masculino, testosterona, hipertrofia, pero si tiene un exceso masculino, empieza por la aceptación, la rendición, muestra debilidad a tu pareja. Ujú. Dile, cariño, me siento mal por esto, porque esto te va a hacer más fuerte, te va a hacer pasar al siguiente nivel, ¿sabes? Totalmente. Entonces, finalmente integramos estos dos polos y ahí sí que viene esta completitud. Y lo mismo, evento negativo, miedo, deja de rechazarlo, abrázalo, intégralo, y entonces habrá completitud. Y podemos decir sí que todo es perfecto. Ahora, ¿por qué? Porque el miedo es perfecto, la dificultad es perfecta, el sufrimiento es perfecto, todo es perfecto. Solo si abrazamos también la faceta que estamos rechazando, Sí, como por ejemplo el miedo, lo negativo, o para algunos el femenino y para otros el masculino. No podemos estar rechazándolo, si no, no vamos a pasar de nivel. totalmente. Pues qué plática, Marco. La verdad es que son muchas casualidades, diferentes aproximaciones, pero con un mismo fondo, diferente forma, un mismo fondo. Y cuando pasa eso,
quiere decir que estás en la frecuencia adecuada. Bueno, estamos en la frecuencia que empezamos estos caminos a la misma edad, tenemos la misma edad y hemos experimentado básicamente lo mismo y hemos llegado a las mismas conclusiones. Y eso no es más que obra de una frecuencia y una inteligencia que va más allá de todo, ¿no? Entonces, ¿por qué tener Sí, miedo? exacto, ¿Por sin qué lugar tener a duda. miedo? ¿Por qué Esto, tener miedo? No hay lugar a miedo. claro, claro, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, Chuck. Pues creo que lo dejamos aquí porque no sé cuántas personas habrán llegado luego al final de ver todo este vídeo de 1 hora y 23, pero ha sido una charla súper interesante y nosotros seguiremos por privado porque hay mucho más que decir. Incluso quizás podemos montar una serie de videos. Bueno, vamos a ver lo que pasa, pero bueno, estoy encantadísimo de haberte conocido y quiero que sea parte de mi entorno. ¿Sabes qué quiero decir? Igualmente, Porque hermano. el entorno es súper fundamental para Totalmente. nuestro crecimiento, ¿sí? Absolutamente. Así que te quiero como, yo le llamo mi dieta de impresiones, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una dieta de material que consumimos, libros, personas, videos, etcétera, Ujú. información, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a expresar, porque cada impresión se expresa finalmente, ¿no? Así que genial, Chuck. Encantadísimo y gracias por ese video y por haber dado posibilidad a esta comunicación y esta relación. No, gracias a ti, Marco, y que esto sea las bases para cosas más grandes y y beneficiosas. Muchas gracias, hermano, de corazón. Un abrazo grande, enorme. Vamos hablando, Chuck. Hasta luego, hermano. Gracias. Bendiciones a todos, a todo tu Gracias. público. Hasta luego. Ah, no, espérate, espérate. Dime, Antes dime. de irnos, como esto va en el YouTube, déjanos tus enlaces después de la... Tú tienes el Instituto Crístico De ciencias de las Ciencias iniciáticas. Iniciáticas, ¿no? Así es. Así me pueden Perfecto. buscar Luego vamos a dejar. como Chuck Claro, Crisos. Aquí está mi nombre en Facebook, en TikTok y en Instagram y en YouTube como el Instituto Crístico de Ciencias Iniciáticas. Así. Ahí me van a ver perfecto. las Dejaremos tus distribuciones. enlaces también por aquí. Perfecto. Para que Igual, puedan igual paso los ir a tuyos buscarte. a seguir avanzando y a seguir haciendo de esto un mejor lugar para todos. Sí, yo aconsejo muchísimo escuchar tu mensaje, que a muchos le va a incomodar, lo sé, pero atrás de esta incomodidad justamente está la evolución Sí, y hay que pasar ese umbral de pequeñas incomodidades para ir al siguiente nivel, si no, no vas a pasar totalmente. de ahí. Así que bueno, Muy bien, hermano. un Pues te abrazo. agradezco, muchas gracias y bendiciones. Estamos en contacto. Gracias Un gustazo. a ti, a ti. Bye.